Entonces recuerden siempre que cuando van a evaluar una radiografía de tórax, lo primero que tienen que ver es ver si está bien posicionada o no, ¿no? Si está bien tomada la radiografía de tórax o no. Tienen que ver que sea simétrico un hemitórax del otro tórax, ¿ya? No debe estar rotada la radiografía. Entonces la distancia de el borde interno de las clavículas tiene que ser equidistante con la línea media, ¿ya? Recuerden que normalmente centramos el estudio radiográfico de tórax a nivel de D6. Cuentan no tengo el arco costal superior, pero cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí toman la radiografía, ¿ya? O por ahí se toma se coloca el tubo, el rayo, para que pueda tomarse una radiografía de tórax adecuadamente. Recuerden también que el contraste es importante, ver que no esté muy blanca la radiografía, o muy blanda que decimos, o que esté muy penetrada, o muy negra, ¿ya? Recuerden también que las escápulas que ustedes ven acá, las pueden ver acá, tienen que estar proyectadas por fuera del tórax, de los campos pulmonares. ¿Ok? Entonces son parámetros importantes que tienen que saber cuando toman una radiografía. Y otra cosa muy importante es que la radiografía tiene que estar bien inspirada. Por eso le decimos al paciente, tome aire, aguante y tomamos la radiografía. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque miren, está bien inspirada, miren los arcos costales están oblicuos. Y además miren en la silueta cardíaca no se superpone con la silueta de los hemidiafragmas. ¿Ven? Está por encima de la hemidiafragma. Cuando una placa está expirada, el corazón, la base del corazón la van a ver proyectada por acá, por encima de la hemidiafragma. Y se ve claramente porque eso normalmente no está bien inspirado en la radiografía en los pacientes de UCI, ¿no? Que no pueden tomar bien el aire o que están ya inconscientes. Y se les toma como salga en la radiografía. ¿Ok? Entonces, para evaluar para estudiar una radiografía de tórax tenemos que tener un estudio sistematizado. Algunos radiólogos prefieren leer desde las partes blandas, ¿no? Y van hacia los campos pulmonares después. Otros prefieren empezar con los campos pulmonares, luego mediastino, luego la pleura, el espacio pleural, ahí hablamos de los senos costofrénicos y cardiofrénicos, y luego vamos a ver lo que es los huesos, y después vamos a ver las partes blandas. Uno puede elegir cómo lo va a informar. Lo importante es que siempre mantengamos esa forma sistematizada para poder, para dejar de informar algo importante, ¿no? Siempre, personalmente yo empiezo por los campos pulmonares, el mediastino, corazón, luego voy a la pleura y al final informo huesos, partes blandas si veo algo ahí. ¿Ok? La sistematización en la lectura de rayos X es importante. Recuerden también que tenemos varios signos en radiografía de tórax. Hablamos de las radiopacidades cuando vamos a verlo, cuando vemos imágenes blancas, ¿no? O radiopacas, una radiopacidad. Decimos radiotransparencia o radiolúcido cuando se ve negro, ¿no? Cuando vemos decimos imagen compleja cuando vemos una lesión entre radiopaca y radiolúcido, que tiene como quistes, tiene zonas radiopacas, no es homogéneo. Hablamos también del signo de la silueta, el broncograma aéreo y las líneas de Kale, que la vamos a ver posteriormente. Este es un ejemplo de una imagen radio-opaca, esta es una radio-opacidad. Entonces, ¿cómo informan esta radiografía? Radiografía de tórax en incidencia frontal, ¿no? Donde vamos a observar, nos observa una lesión radiopaca de bordes mal definidos en la región parailiar izquierda, ¿no? Y además miren esta opacidad iliar, ¿ven? Acá. Que puede ser una lesión neoplástica con una adenopatía metastásica, no sé, puede ser muchas cosas. Entonces esto depende mucho de por qué viene el paciente. Paciente viene con pérdida de peso, 80 años, fumador crónico, ya pues necesita una neoplasia. Entonces es muy importante, no se olviden siempre, antes de empezar a describir, pidan qué datos clínicos tienen. Lamentablemente en la mayoría de hospitales los médicos tratantes solo piden radiografía de tórax y no ponen nada más. No dicen si el paciente cómo está, no dicen si está con fiebre o no tiene fiebre, qué sospechan, no ponen nada. Entonces nosotros los radiólogos tampoco ponemos nada importante. Opacidad en hemitórax izquierdo, punto. O sea, así como ellos no nos dan dato clínico, nosotros no podemos orientar nuestro diagnóstico y ponemos un informe súper descriptivo. Distinto que ellos nos digan paciente de tantos años, ¿no? Tosedor crónico, sospecha de tuberculosis. Entonces ya nosotros decimos si es tuberculosis o no es tuberculosis, es tal cosa. O sea, nos ayuda mucho para nosotros ayudarles a un mejor diagnóstico. Si no,
somos descriptivos de radiopacidades y ya pues tuve qué cosa es, ¿no? Entonces realmente es importante que los clínicos nos pongan los datos clínicos para nosotros poder ayudarles, ¿ya? Esta es una imagen radiolúcida, miren, se ve más negro, ¿ven? Sí. Pero además esta radiografía está muy penetrada. Recuerden que la debemos ver hasta D4 en los cuerpos vertebrales según la radiografía. Si vemos más, aquí veo toda la columna, ¿ven? Decimos que la radiografía está penetrada. Y también se ve porque, miren, este campo pulmonar está muy negro. Aparte de que tiene una disminución propiamente de la parénquima pulmonar, esta placa está penetrada. Ya, pero así se ve, así hablamos de radiotransparencia cuando vemos una imagen radiolúcida. ¿Ya? Una imagen compleja cuando, miren, tiene componente radiopaco, radiolúcido. En este caso es una imagen quística con nivel hidroa en el hemitórax izquierdo, ¿no? Cuando hablamos de signo de la silueta, cuando dos formaciones de igual densidad se superponen. Y esto hace de que borre sus bordes. Cuando se borra el borde, se dice signo de la silueta positivo. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso. En este caso, no veo yo el borde derecho del corazón. Recuerden que este es derecho, este es izquierdo, ¿ya? Derecho, izquierdo. En esta radiografía de tórax yo no veo el borde derecho del corazón. No se ve toda una mancha blanca homogénea, ¿no? Quiere decir que el borde derecho del corazón se ha borrado. ¿Por qué? Porque el corazón tiene una densidad líquida, ¿no? Y lo que vemos acá es un derrame, que es una densidad líquida. Entonces, líquido con líquido, se borra el contorno del corazón. Entonces decimos que es un signo de la silueta positivo. Positivo porque se borró. ¿Ya? Si yo viese acá una imagen radiopaca que se superpone a la silueta cardíaca, pero no me borra su contorno, digo que es signo de la silueta negativo. Y es importante que recuerden, porque eso es básico que aprendan y les va a venir en el examen y lo van a ver en sus pacientes también. Signo de la silueta. ¿Eso está anterior o posterior al corazón? Signo de la silueta, ¿ya? O sea, ¿lóbulo medio, língula o es lóbulo posterior? Signo de la silueta, ahí se van a orientar. Si es que no tiene una radiografía lateral, ¿no? Porque si tiene lateral ya pues vamos a ver dónde está. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante mencionar cuando describimos una lesión? Tenemos que poner dónde está ubicada la lesión. ¿En qué parte del pulmón? Si está el supraclavicular por encima, si está debajo de la clavícula, si está en la región iliar, en la región parailiar o en las bases pulmonares. Es importante decir dónde están. Si es una lesión, 2, 3 lesiones, aproximadamente cuánto mide, de diámetro máximo de 10 centímetros, no sé. ¿Ya? Los contornos, ¿qué densidad tiene? Si es radiopaca, radiolúcida, ¿qué contornos tiene la lesión? Si es definido o irregular como en este caso, ¿ya? Y si, ¿qué estructuras anatómicas tiene alrededor, ¿no? Que contacta la aorta. En este caso, mire, el signo de la silueta, miren el callado aórtico, no borra su silueta con esta lesión, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, no está pegado al mediastino, o está en la región, pues en los segmentos posteriores del lóbulo superior, o en el segmento anterior, pero no borra, no está en la región, no está pegado al mediastino en este caso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo diré que es un absceso? ¿Puede ser un absceso? Sí, puede ser un absceso, pero el paciente tiene que venir por fiebre, si no, no voy a decir absceso. ¿Qué tengo que decir? Si el paciente viene por baja de peso, no tos crónica, fumador, ¿qué diré? Que es una neoplasia, ¿no? Ulcerada, o que ahí tiene comunicación con el bronquio y por lo tanto elimina parte de la lesión ya necrosada y por eso se ve esta formación. Como entra el aire por el bronquio, se llena de aire. Si es un paciente que viene de, no sé, pues, del campo, que tiene perros, ¿no? ¿Ya qué cosa voy a decir? Que es un quiste hidaltídico, ¿me entienden? Entonces la historia clínica es lo que a mí me dice qué cosa puede ser la lesión. Porque si no, puede ser muchas cosas. ¿Cómo vamos a evaluar el tórax? ¿Por qué exámenes? Lo primero que tenemos que pedir es una radiografía de tórax. Siempre empezamos por radiografía de tórax si queremos evaluar el parénquima pulmonar. ¿Qué más pedimos? Si vemos algo sospechoso, una neumonía complicada, una lesión sospechosa de neoplasia, etc., avanzamos con una tomografía. Resonancia magnética se usa muy poco para tórax. Hay muchos estudios que mencionan que en niños sobre todo, que me permite ver si lesiones. Lo malo de la resonancia es que es un estudio muy caro y que no es muy accesible a todos los hospitales. Entonces, se pide muy poco en resonancia en niños, tórax. Y así pedimos bastante tomografía de tórax. Y en caso de pediatría,
se hace con baja dosis en adultos, también tratamos de hacer baja dosis, ¿no? Aunque no es lo estándar en la mayoría de centros de diagnóstico. La mayoría toma por tomar y no nos fijamos tanto en la radiación. Yo les hablo de los hospitales de adultos, porque en el hospital que es pediátrico nos fijamos mucho en la dosis que recibe el paciente de radiación. Tratamos de bajar al máximo los factores de rayos X, ¿ya? O sea, hablo de miliamperaje y hablo del Kelvin, ¿ya? Después, ¿cómo nos podemos estudiar el tórax? Con medicina nuclear. Sobre todo si queremos ver metástasis, lesiones de ese tipo en el tórax. Y después, ¿qué más? Tomografía por emisión de fotón único. Esto no se hace casi nunca. Esto se hace muy poco y esto es lo que más se hace, ¿ya? Así que si van a aprender algo, aprendan estos dos. Y esto también ecografía para ver derrame, ¿ya? Sí. Entonces, esto no se hace casi nunca. Muy poquito. Entonces, esta es una radiografía O0 anterior, es la que le decimos al paciente, póngase, señora, abra sus brazos, péguese al tórax, no te le decimos, péguese a la pantalla, tome aire, y el tubo viene por acá. Como el rayo X viene de atrás para adelante, decimos que es póstero anterior, decimos que es, ¿y por qué? Porque mira cómo se ven las clavículas, ya se va. Cuando el paciente está echado, muriéndose en UCI, el paciente no toma ninguna posición y el foco va en este sentido, porque el paciente está así. Y aquí hay un montón de aparatos en las camas, todo. Y las clavículas salen hacia arriba, salen hacia acá. Casi no se ven en el campo pulmonar, es una radiografía antero-posterior. Y obviamente no está bien inspirada, ¿no? Los pacientes de UCI se les toma como podemos. Bueno, en el parénquima, bueno, ya todos sabemos que el parénquima está formado por algo, es la parte, digamos, tisular, ¿no? Y el tejido intersticial va a formar las paredes de los lobulillos pulmonares secundarios y la pleura, menciona acá, no son visualizados. La pleura se puede visualizar sí en una radiografía de tórax, dependiendo de la incidencia del rayo. Si el rayo incide es decir, ¿cómo se explica esto? Esta es la cúpula diafragmática, ¿no? Perdón, este es el lóbulo superior pulmonar y este es el lóbulo inferior. Entre el lóbulo superior y el lóbulo inferior tenemos la cisura mayor, ¿es cierto? ¿Ya? Si la incidencia de la placa del rayos X viene así, no se va a ver la pleura, no se va a ver. Se va a ver todo homogéneamente el campo pulmonar en la radiografía. Pero si el foco viene un poquito más abajo, el rayo va a ir sobre toda la superficie pleural y vamos a poder visualizar claramente la pleura. Entonces, depende de la incidencia si vamos a ver o no la pleura en una radiografía de tórax. Depende de la incidencia de la posición del tubo con respecto de la pleura, para ver si la vamos a ver o no. Ya, bueno, las arterias son visualizadas como unas rayitas blanquitas que van a verlas del hilio hacia afuera, en el parénquima pulmonar. Bueno, la anatomía la vamos a ver acá. Ya. Entonces, aquí tenemos la anatomía para describir la posición de las lesiones del pulmón. Recuerden, supraclavicular es fácil, clavícula arriba, supra, debajo la clavícula infraclavicular. Decimos la región iliar, la que está pegada al ilio. De la línea media clavicular para afuera decimos parailiar, lo mismo en el lado derecho y en el lado izquierdo, y las bases pulmonares. ¿Ya? Entonces los vértices son región supraclavicular, como ustedes pueden ver aquí encima de la clavícula derecha e izquierda. No tengo aquí anatomía. ¿Podemos pasar el teclado por aquí? Ya, esto también es importante, la imagen de cañón y escopeta. No solamente lo van a ver en la región subclavicular, lo van a ver en cualquier parte del parénquima pulmonar. ¿Ya? ¿Qué cosa van a ver? Una arteria y un bronquio. Eso te da la imagen en escopeta. Vamos a ver un ejemplo. Aquí está. Bien. Eso les va a venir en su examen seguro y lo van a ver también muchos sus pacientes. ¿Cómo sé que es una arteria y que no es una vena? Porque la arteria siempre va pegada al bronquio. Ya, la arteria va pegada al bronquio. Y esta es la imagen de cañón y escopeta. ¿Ven? Esto de aquí. Este 8. Este es el bronquio, el disco bronquial, y esta es la arteria pulmonar, ¿ya? Esto que dice aquí arteria pulmonar superior, eso ya es como que
medio difícil de decir solo en una radiografía de tórax. Imagino que lo ponen acá porque acá hay una imagen más reducida y pareciera que es un bronquio en incidencia vertical, ¿no? La radiografía así. Por eso lo ponen como arteria pulmonar superior. ¿Ya? Acá hay un bronquio en vertical, una imagen radiolúcida media lineal, y acá hay una imagen radiopaca media lineal. Entonces, esta es una arteria y el bronquio. En vista vertical, digamos, ¿no? Y aquí está en un corte transverso, porque seguramente la arteria va de atrás hacia adelante y le tomas la radiografía, entonces justo le das la incidencia al bronquio en forma de disco, como pueden ver acá. Bronquio y arteria. Región iliar. La arteria lobar inferior, por la posición que tiene, recuerden, del ilio hacia abajo, pero en este caso yo no veo un bronquio, como para decirles del costado del bronquio está la arteria, ¿no? Sino es más por anatomía, la posición. Aquí yo no veo un bronquio, porque son las arterias principales del corazón, ¿ya? Entonces, si les van a preguntar anatomía, pueden mencionar el bronquio intermediario o medio, ¿no? Las más distales son las arterias segmentarias, ¿ya? Y la arteria interlobar inferior, aquí, esta zona de acá, ¿ya? Todo esto se ubica en la región iliar. Recuerden la región iliar derecha y la región iliar izquierda. En las regiones pariliares, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Recuerden, de la línea media hacia afuera, parailiar. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver algunos vasitos distales. Normalmente los vasos llegan o se ubican hasta 1.5 a 2 centímetros de distancia de la pleura parietal, que estaría acá, en el borde de las costillas, ¿eh? Hasta aquí podríamos ver algún vaso. Si pasamos de eso, sobre todo en el estudio de tomografía, decimos que hay una patología intersticial o que estamos frente a un edema pulmonar. Hay mucho flujo vascular en el parénquima pulmonar. Recuerda que les dije que depende de la incidencia, si vemos o no la cisura menor en una radiografía del tórax. ¿Ya? Y también la podemos ver si tiene líquido. Si se llena de líquido, esta cisura se distiende y la vamos a ver más gruesita, ¿ya? La cisura menor en este caso. La cisura menor solamente hay en el lado derecho y divide el lóbulo superior del lóbulo medio. La cisura mayor divide el lóbulo superior y medio del lóbulo posterior derecho. En el campo pulmonar izquierdo solo tenemos cisura mayor, ¿ya? En las bases, ¿qué es lo que vamos a ver? La arteria lobar inferior, recuerden, la arteria lobar inferior. Recuerden las arterias segmentarias, que base a los segmentos pulmonares son las más distales. Tenemos el seno cardiofrénico derecho, izquierdo. Tenemos el seno costofrénico derecho y el seno costofrénico izquierdo, ¿ya? La tomografía nos va a permitir evaluar muchísimo mejor que una radiografía los bronquios, las arterias y las venas. ¿Por qué? Porque en una tomografía yo puedo seguir la anatomía de estas estructuras en corte axial, coronal, sagital, como yo quiera hacer la reconstrucción. Distinto de una radiografía donde solo tengo una imagen. En tomografía tengo miles de imágenes que se van reconstruyendo en diferentes planos y puedo hacer seguimiento de las estructuras anatómicas que estoy visualizando, ¿ya? Veo muy bien las cisuras pleurales, veo los bulíos pulmonares secundarios también se ven muy bien. En este caso tenemos una tomografía en corte axial. Pueden ustedes observar aquí que tenemos un lobulillo pulmonar secundario. ¿Ven sus paredes? Lo delimita el intersticio, miren qué bien se ve. Recuerden que aquí tenemos el signo de la escopeta, miren, una arteria chiquita y su bronquio. ¿Ven? Ya, bien, el más distal, bien distal ahí. ¿Ya? Y las estructuras que no se acompañan por bronquio decimos que son las venas pulmonares. Recuerden que las venas pulmonares son más grandecitas que las arterias pulmonares. ¿Ya? Las venas son más gruesas, las arterias son más chiquitas. ¿Ven? Aquí no veo bronquio, entonces es una vena. Aquí veo bronquio, entonces es una arteria. ¿Ya? En este caso tenemos un edema intersticial. Y cuando hay edema intersticial podemos visualizar mucho mejor los lobulillos pulmonares secundarios porque me define sus paredes claramente. Miren el anterior, solo veía este de aquí, pero aquí yo no defino los lobulillos pulmonares secundarios, no se ven. Aquí lo veo porque el intersticio aquí justo está un poquito engrosado. En este siguiente caso todo el intersticio está engrosado, miren. Eso normalmente no debería verse. ¿Ven?
con unas redes de telaraña, ¿ven? Normalmente eso no se ve así, se ve como esto todo. Todo esto ya es patológico y es que hay un engrosamiento intersticial. ¿Por qué? Porque hay un edema intersticial, porque hay una infiltración linfoproliferativa, porque hay una patología intersticial propiamente dicha, el intersticio del tejido conectivo. Entonces, muchas cosas me pueden dar este engrosamiento intersticial. Lo importante en este caso, o en esta diapositiva en sí, es que me permite definir bien el lobulillo pulmonar secundario, ¿ya? Básicamente, ya al centro vamos a encontrar su arteria y su bronquio, y la arteria y el bronquio chiquito, ¿ven? No se ve tan bien, pero aquí se ve mejor la arteria. Recuerden siempre que las arterias se acompañan de los bronquios, arteria y bronquio, ¿ya? Y me dan el cañón de escopeta. En este caso, miren, ¿se acuerdan que veíamos en la radiografía una arteria y vena verticales? Miren cómo se ve en tomografía, la arteria y su bronquio. ¿Ven? Acá igual el bronquio pulmonar y la arteria. Miren, se ve mucho mejor en tomografía que en radiografía. Pero también podemos tener un corte axial. Bueno, tenemos un corte axial de un bronquio y una arteria. A ver, miren aquí. Aquí hay una arteria y aquí hay un bronquito, ¿ven? O sea, depende cómo le demos en el corte. Si yo hiciera un plano coronal de esto, voy a ver esta arteria y este bronquio como esto. O sea, depende mucho cómo esté distribuida las arterias y los bronquios, claro, cómo las vamos a ver, ¿ya? Recuerden, arteria y bronquio, arteria y bronquio, ¿ya? Arteria y bronquio, ¿ya? La cisura mayor, recuerden, en el lado derecho divide el lóbulo superior y medio del lóbulo inferior. Y en el lado izquierdo divide el lóbulo superior y la língula del lóbulo inferior, ¿ya? ¿Cómo vamos a ver las venas pulmonares a diferencia de las arterias? No se acompañan de bronquios. Mira, aquí está el bronquio, aquí está el vaso, aquí está el vaso. Pero ustedes me dirían, doctora, pero ¿y si más abajo está el bronquio? Sí, pues puede ser. Pero en este corte no está, así que vale como vena, ¿ya? La única forma de saber estar seguro es de si les preguntan en su examen, es hacerle el seguimiento. Si yo hiciese cortes axiales más inferiores a este nivel, y debajo de esto hubiese un bronquio, diría que es una arteria, ¿es cierto? Además porque la puedo seguir con las estructuras vasculares del corazón o del mediastino. Pero como aquí no me han puesto una imagen con un bronquio, ya pues es una vena, ¿ya? En cambio este es una arteria. ¿Por qué? Porque tiene su bronquio, ¿ven? Arteria, bronquio. ¿Está bien, chicos? Recuerden eso. Ya, entonces aquí vamos a hablar un poquito de la pleura. Aquí recuerden las cisuras pleurales. Este es aquí estamos dividiendo el campo pulmonar derecho, lóbulo superior, lóbulo medio y el lóbulo inferior. Recuerden que el lóbulo mayor divide el superior y el medio, la cisura mayor divide el lóbulo superior y medio del inferior, ¿eh? Y la cisura menor divide el lóbulo superior del lóbulo medio. ¿Este sigue? Sí. No, creo que sí. Sí. No, este sí. ¿Ah, no soy este? Sí. Este, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de la patología pulmonar, tenemos que pensar en dos cosas. Si la patología es congénita o si es de otro tipo, tumoral, atelectásico, inflamatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Si es de otro tipo no congénito, decimos si el patrón es alveolar, si es intersticial, si tiene un patrón pleural atelectásico de tipo nodular más, obstructivo o destructivo o vascular. Y si es congénito, ya hablamos de las agenencias, hipoplasias, secuestros, quismas, promociones vasculares. ¿Ya? Vamos a ver un poquito de patologías congénitas, una de las frecuentes que vemos en niños es el secuestro pulmonar, que consiste en una parte del tejido pulmonar se encuentra separada del resto del pulmón. ¿Ya? Es un tejido pulmonar como que aislado. No se comunica con los bronquios normales, habituales del resto del parénquima pulmonar. Es más frecuente en la base izquierda,
Es una radiopacidad normalmente homogénea, de bordes definidos y regulares. Tiene una irrigación arterial que es rama directa de la aorta. Y el drenaje venoso puede ser a las venas pulmonares o las venas sistémicas, ¿ya? Y no va a tener bronquios normales, o sea, con anatomía normal, como el resto del pulmón sano, digamos. No son unos bronquios, son unos tejidos displásicos, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ven esto, no van a decir de frente que es un secuestro, ¿no? Porque puede ser una telectasia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa tienen que decir? Cuando le traen la placa primero, ¿qué edad tiene el paciente? Ah, tiene 4 años. ¿Y por qué viene? Porque tiene su sexta neumonía y ya tiene neumonía a repetición. Entonces, a un niño de 6 años con neumonía 6 veces o 4 años con 6 neumonías, no, aquello congénito que está condicionando la neumonía a repetición. Entonces, ya tu mente ya no va a pensar en un tumor, ¿no? Ni en una neumonía simple y sencilla, sino ya hay algo que le condiciona a este niño la neumonía. Y en esa edad y con esa característica, yo le hago secuestro pulmonar, hagamos una tomografía. ¿Me entienden? Entonces, muy importante es la historia. Si ustedes, si viniera un paciente es un paciente asmático, o sea, que tiene no sé, pues un joven de 20 años que sufre de asma y bueno, estamos señalando ahora. Ah, es una telectasia, ¿no? Pero no tiene fiebre, nada, el paciente asmático, no hay historia de fiebre. Distinto, no es un paciente de 30 años que tiene fiebre, tos productiva, es una neumonía. Primera neumonía sí, o sea, primer episodio de este tipo sí, antecedente de neumonía no. Ya es una neumonía común y silvestre. ¿Me entiendes? Entonces, antes de lanzarse con decir cualquier cosa, primero tiene que saber la historia clínica del paciente. ¿Por qué está viniendo? ¿Me escuchan atrás bien? Sí. ¿Ya? Entonces, en este caso es un secuestro porque le ponen secuestro, pero yo me imagino que es un niño, sí. Tengo una consulta, ¿podría delimitar la zona del secuestro, por favor? Claro, esto de aquí está. ¿Ven? Esta es la opacidad. Todo esto. ¿Ven? ¿Lo ven o no? Todo esto es. ¿Ya? Este es el corazón. Y esta es la parte de los brazos. Están ahí. Parte de los brazos que se superponen en el momento de alzarlos a la piel. ¿Ven? Entonces, esta es la lesión. Esto no es patológico, es el corazón y esto tampoco es patológico, ¿es cierto? Lo de abajo. Recuerda que les dije base pulmonar izquierda, ¿ya? Ya. Y en este caso, miren, le hicieron una angiografía, esto no se hace ya, o sea, se hace un angioterapia. Esto es un estudio muy antiguo. Y aquí podemos ver la aorta, y aquí miren el contraste, cómo va, se ve un vaso que nutre esa imagen radiopaca de la base que tenía. Entonces es un secuestro pulmonar, ¿ya? Un quiste bronquial. Se origina de una quemación anómala del arco traqueobronquial. Tiene una masa de densidad agua, normalmente circular, de bordes regulares, bien definidos, y se ubica en el medias y miren. ¿Ven? Si me dijeran a mi paciente, tosedor de 3 meses, baja de peso, los ojos de Margarita de Gautier, no sé qué otro signo tiene, PPD positivo, ya pues decimos, ya, es una adenopatía mediastínica por tuberculosis, ¿no? Si me dijeran paciente de 80 años, baja de peso, no sé, fumador crónico, ya yo digo, entonces este debe ser una metástasis o una neoplasia cerebral, ¿no? Distinto, mi enfoque. Si me dicen paciente no sé, paciente de 2 meses de edad con distrés respiratorio, ya no pienso en algo congénito, ¿me entiendes? Entonces puede ser un quiste bronquial, hagamos una tomografía. Entonces en este caso, bueno, un quiste bronquial porque así le ponen, asumo yo que es la historia del paciente. Esta es la tomografía, bueno, aquí se ve el quiste, ¿ves? Justo tuve un caso similar la semana pasada, un paciente, un quiste broncogénito. Miren, esta es la aorta, esta es la vena cava superior, esta es la tráquea y este es el quiste, esto de acá. Esto es una tomografía axial con contraste, ¿no? Yo no diría que la pared capta contraste acá, sinceramente. Yo diría que son atelectasias chiquititas de parénquima pulmonar. Miren la pared, no veo que capte. Hablaremos un poco ahora de patrones. ¿Ya? El patrón radiológico o pulmonar, recuerden que es el conjunto de signos radiográficos que son comunes a un grupo de enfermedades.
Recuerden siempre que hay que evaluar el patrón pulmonar con el cuadro clínico, ¿ya? Y representa signos principales para llegar nosotros a un diagnóstico en el caso de radiología. Entonces hablamos de un patrón alveolar, de un patrón intersticial. Eso tiene que aprenderse porque eso siempre hablamos de patrones en todas. Tiene patrón alveolar, un patrón intersticial, un patrón atelectásico, un patrón pleural, o de masa, o es un patrón destructivo como de la tuberculosis ya en estados avanzados o un paciente con fibrosis quística, ¿no? Entonces, esos son patrones destructivos. Un patrón vascular, una congestión fulminante, ¿ya? Patrón alveolar, recuerden que vamos a verlo como opacidades algodonosas, vamos a ver el broncograma aéreo, eso tiene que aprenderse. Opacidad algodonosa, broncograma aéreo, bordes imprecisos, es un aspecto algodonoso, ¿ya? Tienden a confluir, tiene densidad baja, este tipo de opacidades. ¿Y por qué se va a dar el broncograma? Porque el alveolo se llena con agua, con pus, con sangre, con algo. El alveolo, el espacio alveolar que debe tener aire, se ocupa con alguna sustancia, ¿ya? En este caso, miren, tenemos una radiografía del tórax, este es un corte segmentario, digamos, de la región superior del endotórax derecho y de la escápula, de la clavícula derecha. Y tenemos aquí un patrón, miren, algodonoso. ¿Ven? Un patrón alveolar. Miren, se ve como una mancha blanca, imprecisa, de bordes irregulares. Tiene por ahí unos bronquitos, ¿ven? Unas líneas, tiene broncograma aéreo. ¿Y esto qué le decimos? Decimos una consolidación. ¿Qué puede ser? Puede ser una neumonía, depende de la historia. La historia manda, probablemente sea una neumonía, ¿no? Depende de lo que me diga el clínico, ¿no? ¿Qué síntomas tiene? Ya. Los patrones alveolares los podemos ver focales, como en la neumonía aguda, los podemos ver difusos en todos lados, como una neumonía, digamos, segmentaria, ¿no? O del lóbulo superior o del lóbulo inferior. Cuando es difuso, una neumonía difusa. No se usa mucho bronconeumonía. Y también lo podemos ver en un patrón difuso, bilateral, en los edemas pulmonares agudos. Cuando el edema es agudo, se va a llenar todos los alveolos de agua, porque ya no, por la congestión pulmonar, ¿ya? No regresa el aire, la sangre de las arterias no regresa a través de las venas pulmonares, entonces se congestiona y se empieza a llenar el alveolo con agua, ¿ya? Recuerden, si la neumonía es segmentaria o de un lóbulo, neumonía lobaro-segmentaria, eso es sencillo como nombrar. Entonces, en este caso, igualito, tenemos un patrón de consolidación, un patrón algodonoso del lóbulo superior derecho. ¿Tiene la lista de los asistentes? Sí. Ya, a ver, Valeria Méndez. Valeria, dime, ¿cómo describirías esto? Pero antes que eso, dime, ¿qué incidencia es? ¿Antero-posterior o póster-anterior? ¿Por qué crees que es póster-anterior? No, mira, las clavículas no están acá, están arriba. ¿Ves? Y mira, este paciente está como puede, así. ¿Ves? Mira la clavícula izquierda, mira cómo está. Y mira esta clavícula. Se la han tomado como han podido el paciente. Probablemente esté echado mal en esto, ¿no? Entonces es una incidencia. Mira mira la escápula, mira cómo se mete en la... O sea, la han puesto así, ¿me entienden? Así la han tomado. La acomodan como pueden y cuando el paciente, uno le hace poner en incidencia póster anterior, el paciente se acomoda, toma aire, está todo bien simétrico, ¿me entienden? Cuando una placa sale toda rotada, mal tomada, con las clavículas todo por donde quiere, eso es UCI. El paciente es una incidencia antero-posterior, el paciente está echado con sus tubos todo, y uno le toma la radiografía de adelante, o sea, el tubo de rayos X va delante del tórax, y le toma antero-posterior, ¿ya? Eso es. En ese caso, y no siempre cuando las clavículas están anguladas, es póster anterior. Pero aquí están simétricas, ¿ves? Si tú le pones al paciente así, o le pones al paciente así, o así, como le puedas poner,
O sea, los tenólogos cuando suben va a cambiar mucho en una incidencia antero. Cuando tú veas todo así mal tomado, mala gana, así, eso normalmente es de UCI, paciente está crítico y siempre son antero-posterior, porque el paciente está con su tubo, está echado en la cama. Cuando la radiografía es simétrica, es bonita, todo es, ¿no? Las clavículas, todo va bien. Y las escápulas no se meten, miren ahí las escápulas. Ay, miren, la escápula está metida acá, miren. ¿Ven? O sea, el paciente no ha hecho esto, el paciente ha hecho esto. Entonces la escápula se mete, ¿ven? Cuando tú haces esto, la escápula sale del campo pulmonar. Así, señora, gracias a la cintura, hacia adelante el tórax, hacia los codos. En cambio, cuando el paciente está echado derecho y la escápula se mete y está como puede, pues así, ¿ya? Ya, ¿qué más, Valeria? ¿Cómo describirías esto? Una radiopacidad difusa, ¿ya? ¿Dónde? No tiene bordes delimitados. Ya, de bordes imprecisos o bordes no delimitados, ¿ya? ¿Ya? ¿Ves broncograma aéreo o no ves broncograma aéreo? Es un paciente de 70 años que acude con fiebre desde hace una semana. ¿Qué me dirías que es? Una infección, ¿sí? Probablemente una neumonía, ¿no? Chicos, por favor, aquí dice neumonía. Atención. ¿Ya? A ver, vamos a ver. David Trujillo. A ver, David, ¿cómo describirías esto? El paciente de 30 años con fiebre y tos. Ya es una neumonía, muy bien. Ya, pero es una opacidad, es una radiografía penetrada, está muy negra, ¿te das cuenta? Es como que muy penetrada, pero se logra ver múltiples opacidades, ¿ves? ¿En dónde estarían? ¿Qué lado es este? ¿Derecho o izquierdo? Esta es la línea media. ¿Derecho o izquierdo? ¿Qué lado del paciente es? Izquierdo. Recuerden que el paciente les está mirando. Es como que yo soy la radiografía, yo les miro. Entonces su derecha, su izquierda, mejor dicho, es mi derecha. Y su derecha es mi izquierda. Entonces siempre es lo contrario, ¿ya? Si está su mano derecha ahí, ese es el lado izquierdo del paciente, ¿ya? Si la línea media está acá, porque estos son los cuerpos vertebrales, hacia acá está el lado izquierdo del paciente, ¿no es cierto? Porque su mano derecha, lo contrario es el paciente, el lado izquierdo del paciente, ¿ya? Pero se ven unas opacidades mal definidas, ¿no? Irregulares, un patrón algodonoso con broncograma aéreo, ¿ya? Acá lo mismo, mira una radiografía de tórax, esta es una imagen segmentaria, digamos, del tórax derecho. Y podemos ver lo mismo, ¿no? Una opacidad de contornos parcialmente definidos, múltiples broncogramas aéreos. Miren estos bronquios cómo se definen bien, ¿ven? Estas líneas negras, miren, ¿no? Y está delimitado, ¿por qué? Por la fisura B. Miren, esta opacidad no va hacia abajo, se queda como en una línea, ¿ven? Quiere decir que es del lóbulo superior derecho, no es del lóbulo superior izquierdo. En este caso es una tomografía, miren, acá se ve mucho mejor el broncograma aéreo, ¿ven? Se ve mucho, miren este bronco, está lindo, acá también viene el bronco, ¿no? Entonces, y decimos alveolograma cuando vemos puntitos distales que se llenan los alveolos, pero es como que medio jalo de los pelos. Vale más el broncograma aéreo. Realmente no decimos alveolograma, no hablamos así los alveolos, decimos broncograma aéreo, ¿no? De opacidad difusa, mal definida, con presencia de broncograma, compatible con neumonía, no es nada complicado. Estos signos ya más sofisticados no los menciono, a menos los jóvenes. Antes se usaba mucho porque no había más que la radiografía de tórax para leer, pero ahora tenemos tantas técnicas que ya simplificado nuestra vida.
Ya, entonces, bueno, las neumonías, recuerden, un patrón alveolar, ¿quién me lo va a dar? La neumonía bacteriana, los parásitos también, y los carcinomas de células alveolares. Me va a dar un patrón alveolar, ¿ya? Miren, en este caso es un patrón alveolar difuso. Si se dan cuenta, hay como que múltiples opacidades, ¿ve? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, más acá en la base pulmonar izquierda, ¿no? Hay como que múltiples opacidades. Entonces, ¿qué podría ser esto? Una congestión pulmonar, paciente hipertenso, ¿no? Congestión pulmonar. ¿Qué más podría ser? Una infección, paciente con fiebre de hace una semana, paciente anciano, ¿no? Ya, neumonías multifocal, ¿no? O múltiples áreas de luz. ¿Ya? Entonces, patrón alveolar difuso, ¿dónde lo van a ver? Bronquioneumonía, en la neumonía por micosis también, en tromboembolismo pulmonar. Esto sí, paciente con dificultad respiratoria severa, disnea, acude a, entra ya en shock, tromboembolismo pulmonar. De frente, angiotem, sospecha de frente en el clínico y le piden un angiotem para bajar tanto el embolismo pulmonar. Los carcinomas de células alveolares, linfomas también. Miren en este caso. En este caso, si yo les dijera paciente, 80 años, hipertenso, o con hipertensión descompensada y dificultad respiratoria, ¿no? Se cansa cuando camina, pues no sé, 2 cuadras, 3 cuadras, qué sé yo, mira. Entonces ustedes ven múltiples opacidades, múltiples, mira, acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra opacidad, acá hay otra opacidad, acá hay otra opacidad, hay muchas, ¿eh? Acá, acá, acá. En ambos campos pulmonares y tienen como alas de mariposa. ¿Ven? Acá hay un ala y acá hay otra ala. ¿Ya? Entonces, esto decimos que estamos frente a un edema pulmonar, sobre todo porque la historia clínica de un paciente hipertenso descompensado, edema pulmonar. ¿Ya? Recuerden, es un patrón típico de edema pulmonar en un paciente con hipertenso. ¿Dónde más podemos ver eso? En el síndrome de membrana hialina, en los lactantes, en los recién nacidos también podemos ver así. Los linfomas, bueno, casi. Patrón intersticial. Los signos principales, ¿qué vamos a ver? Tenemos las radiopacidades nodulares, las lineales y las reticulares. Todas estas siguen el intersticio, no son alveolares. Sin embargo, muchas patologías se fusionan, o sea, si tienen componente intersticial y componente alveolar. ¿Ya? Es raro a veces ver solo intersticio o solo alveolar, o sea, salvo la neumonía, ¿no? Pero la mayoría tiene como que un poquito más de uno que de otro, ¿ya? Entonces, para las líneas A, B y C de Kerley y la imagen vamos a ver. Los signos secundarios de un patrón intersticial, o sea, ¿qué otros signos, además de estos que son los típicos, digamos que yo digo, sí es un patrón intersticial? Estos son los típicos 3 patrones, sí. Otros que me pueden decir que haya patrón intersticial son difuminación de los bordes de los hilos en medio sucios. Difuminación de los bordes de los vasos arteriales, compromiso asimétrico de ambos campos pulmonares, incremento de la trama broncovascular, bases sucias que le decimos medias opacas ahí, y no hay correlación entre la clínica y la imagen radiológica. Eso también es importante. El intersticio, ¿por qué se ve? Porque tiene edema, porque está inflamado, porque hay fibrosis, porque tiene metástasis intersticial o enfermedades granulomatosas. Recuerden que normalmente el intersticio no lo vemos solo si es patológico. El tejido intersticial decimos que es paraquignatoso cuando rodea los alveolos. Es peribroncovascular porque rodea los bronquios y las arterias, ¿no? Y los vasos linfáticos. Decimos que es subpleural porque tiene contacto con la pleura y con los septos interlobuliares. ¿Ya? ¿Qué son las líneas? Eso les va a venir, siempre vienen líneas ABC de Kerley. Las líneas A de Kerley son radiopacidades lineales de 5 centímetros de longitud y de 1 o 2 milímetros de espesor. Recuerden que van del ilio hacia afuera, ¿ya? Y corresponden los tabiques interlobulares engrosados por edema o inflamación. Estas son las líneas del ilio hacia afuera, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. Acá hay otra, viene por acá, ¿ven? Del centro del ilio pulmonar hacia afuera, líneas A de Kerley. Las líneas B de Kerley igual son líneas de 1 milímetro de espesor y las vamos a ver a nivel de los senos costodiafragmáticos, ¿ya? Entonces, las líneas B de Kerley, costodiafragmáticos, líneas horizontales, ¿ven? Las líneas A, del ilio hacia
fuera, del hilillo hacia afuera. ¿Ven? Acá hay más líneas B de Kerley. ¿Dónde vemos las líneas B de Kerley? No, en los edemas terminales. ¿Ven? Aquí también tenemos más. Y en este caso me delimita los túbulos. Se ve mejor en tomografía, me delimita los tubulillos. Y las líneas C de Kerley se localizan predominantemente en el hilillo y las bases. Y se debe a un aumento de espesor del tejido intersticial peribroncovascular. Miren, aquí están, facilidad. ¿Ya? Las líneas A van hacia afuera, ¿ya? Las líneas B en las bases y las líneas C son iliares, ¿ya? De hilillo. La C, verlas es casi lo que apunten va a parecer una línea C de Kerley. Es que no, lo que más sí le va a venir es las A y las B. ¿Sí, chicos? No se estresen por buscar las líneas C porque es difícil ver su radiografía. Miren, no saben ni línea. ¿Ven? El patrón intersticial es otro patrón. Ya pasamos las líneas ABC. Ahora vamos al patrón intersticial, nodular o miliar. En este caso tenemos los nódulos pequeños desde 2 a 5 milímetros. Son pequeñitos, máximo recuerden 5 milímetros, patrón nodular o miliar. Esto lo vemos, recuerden, tuberculosis miliar, los nódulos a máximo 5 milímetros. ¿Ya? Y que van a ir a lo largo de todo el tejido intersticial, son difusos. ¿Dónde observamos en la TDC? ¿Dónde más? En la metástasis hematógena. Neumoconiosis acuidosis. Miren este caso. ¿Ven los puntitos, un puntito, acá? ¿Ven? Aquí hay un nodulito, un micronodular. Aquí, ¿ven? Hay montones, miles. Múltiples puntitos en todo el parénquima. Tuberculosis miliar. En este caso, paciente con siderosis. ¿Ven? Neumoconiosis. Paciente de que viene de la mina. Ya pues, ya neumoconiosis. ¿Ya? Recuerden, paciente con o control por paciente minero, o paciente con tos, baja de peso, de la mina. Ya, o sea, no piensen en TB, piensen en que es una enfermedad de una neumoconiosis. Igualito, miren, múltiples nódulos, ¿ven? Paciente contacto TBC, ya, miliar, tuberculosis miliar, ¿no? Ya, miren, acá también hay múltiples nódulos, miren, aquí. Hay un montón de puntitos, ven acá, aquí. El patrón intersticial reticular, que se ve como redes, ¿ya? Son tactos fibrosos gruesos de 2 a 3 milímetros. Normalmente lo vemos más en las bases, ¿ya? ¿Dónde lo vamos a ver?